Tengan todos muy buenas noches, muy feliz tarde. Para nosotros es un placer recibirles nuevamente a través de un seminario, específicamente para hablar de alguna de las posibilidades terapéuticas que Meline ofrece al mercado. De parte de GEA Medical, que es la empresa distribuidora de Meline, línea de laboratorios Innoesthetics en Venezuela, les damos la cordial bienvenida a este encuentro para hablar específicamente entonces de dos productos en particular o de dos protocolos en particular. El primero de ellos dirigido específicamente al tratamiento de léntigos solares y en la segunda parte vamos a estar conversando en relación al uso de un tratamiento específico para el tratamiento de las ojeras. Inicialmente, entonces, recordarles que Meline es una línea que fue diseñada específicamente para el tratamiento de hiperpigmentaciones cutáneas, específicamente de origen estético. Y dentro de esta necesidad de desarrollar productos específicamente para el tratamiento de una alteración cutánea que tiene una incidencia y prevalencia bastante importante en relación a la consulta de medicina estética y dermatología, la característica fundamental a ser tratada, por supuesto, que siempre lo representa el melasma. Sin embargo, existen otras alteraciones pigmentarias que vienen a cobrar una importancia fundamental en la consulta. Dentro de ello, los léntigos solares. Cuando nosotros hablamos de léntigos solares, entonces debemos tener en cuenta que pertenecen a lesiones que son consideradas en general como pecas. Y dentro de las pecas, entonces podemos encontrar dos tipos. Las cefélides, que en general son unas máculas pequeñas de color marrón pardo, que generalmente se oscurecen cuando la persona se expone al sol y que tienden a aclararse en la medida en que esa incidencia a la acción solar desaparece. Las efemérides están determinadas genéticamente y se heredan. Son mucho más frecuentes los fototipos cutáneos claros, aunque encontramos pacientes de fototipo cutáneo oscuro que pueden tener efemérides. Están relacionadas con una variante del gen del receptor de melanocortina 1, específicamente que tiende a ser una variante o la misma variante que codifica para el aclaramiento del pelo hacia lo que son los matices rojizos. Este tipo de lesiones tienden a aparecer específicamente a nivel del puente nasal, el área de las mejillas, y se encuentran también ubicadas a nivel de la porción superior del torso, tanto en el área ventral como en el área dorsal. Se encuentran, por supuesto, en sitios expuestos al sol. Generalmente, como les decía, tienden a ser muy prominentes, sobre todo en aquellos países que tienen estaciones climáticas en el verano. Para quienes vivimos en áreas tropicales, normalmente se oscurecen cuando hay exposición al sol y no tienen ningún tipo de importancia en relación a morbilidad. Simple y llanamente son una característica que se manifiesta en el fenotipo de algunas personas de manera específica y que pueden lograr su aclaramiento fundamentalmente con el uso adecuado del bloqueador solar y en ocasiones con algún tipo de tratamiento que, si bien la pudiese aclarar en cualquier circunstancia, debemos tener en cuenta que ellas volverán a aparecer porque están determinadas en relación a propias condiciones específicas que estos individuos presentan. Dentro de ese renglón específico, entonces podemos encontrar los léntigos solares. Los léntigos solares es un signo benigno de un daño fotoactínico específicamente y tiende a ocurrir muy especialmente en los fototipos cutáneos claros y en personas mayores generalmente de 50 años de edad. Aunque en la actualidad, con la alta incidencia que existe en relación a la exposición al sol, pudiésemos encontrar algunos pacientes con este tipo de lesión anterior a esta edad. Normalmente son lesiones hiperpigmentadas de color marrón oscuro, de bordes regulares, que no presentan ningún tipo de alteración en su cromaticidad homogénea. Eso es extremadamente importante, ya que si usted observase algún tipo de lesión de este tipo
que cuando la mira a través de la lupa o le hace incidir alguna luz de forma importante, estirando la piel, ella tendiese a tener visos de diferentes colores y a tener bordes ligeramente sobrelevados, habría que pensar en una lesión de tipo maligno y habría que tener muchísimo cuidado con lo que puede ser eh, el enfoque terapéutico. En estos casos es fundamental que los dermatólogos realicen el diagnóstico apropiado a través de una biopsia y proceder como corresponde. Si su cromaticidad es homogénea, no tiene ningún cambio, tiene bordes regulares y alcanza desde poco milímetro hasta más o menos 1 centímetro, máximo 2 centímetros, entonces lo podemos catalogar dentro de lo que es la alteración del léntigo solar. Tiene una característica importante en relación a la exposición al sol. Este tipo de lesiones, una vez que aparecen, no se oscurecen con la exposición al sol ni se aclaran cuando uno se deja de exponer al sol, ni siquiera cuando ocurre una aplicación adecuada de protección solar. Por lo tanto, este tipo de manifestación pigmentaria que, como veremos más adelante, ocupa todo el estrato epidérmico y parte del estrato dérmico superficial debe ser abordado terapéuticamente con un elemento ablativo. Es decir, lo tratamos como una lesión y debe ser eliminado, si se quiere tratar, debe ser eliminado completamente el elemento pigmentario de la superficie cutánea. Normalmente se habla de que los léntigos solares aparecen por una serie de características importantes que derivan específicamente de las respuestas que queratinocitos y fibroblastos, perdón, realizan como consecuencia de una exposición solar crónica. En este caso, los queratinocitos y los fibroblastos pueden generar la liberación de factor de crecimiento epidérmico y este elemento está bastante implicado en la aparición de este tipo de lesión y en la expresión específicamente del receptor a este factor de crecimiento, siendo una de las vías más importantes para poder determinar la aparición de estas lesiones pigmentarias a nivel de la piel, que tienen además otra característica desde el punto de vista clínico. A nivel de la cara, estas lesiones se presentan en forma asimétrica, es decir, que no necesariamente hay pigmentación en ambos lados de la cara en la misma forma y tienden a ser únicos y de ser múltiples, entonces se ubican en diferentes sitios a nivel de la piel. A nivel de las manos y antebrazos, que es otro sitio donde tendemos a desarrollar este tipo de lesiones, ellas pueden tener los bordes más irregulares y con la exposición al sol, con mayor severidad del progreso de la alteración, inclusive estas lesiones podrían tender a confluir. Desde el punto de vista de lo que es su cuadro histológico, el léntigo solar se caracteriza porque hay un alargamiento de las crestas de Rete, se forma un patrón muy específico con una cantidad de melanocitos a nivel de su fondo y una hiperpigmentación de la capa basal epidérmica bastante marcada, acompañado de un signo a nivel de la dermis que es bastante característico en este tipo de lesión, que es la presencia de elastosis solar, caracterizada por el enrarecimiento específico que ocurre a nivel de la elastina y ese cambio morfológico de la arquitectura normal de la matriz extracelular a nivel del tejido dérmico superficial. Esas son las características más importantes que tendemos a ver en este tipo de lesión. Hay otro tipo de lesiones como la poiquilodermia de Sivate que no entra dentro de lo que es la característica de las pecas, sino que es un tipo de hiperpigmentación que se acompaña específicamente de lesiones que ocurren a nivel de la porción lateral de la cara y de la porción lateral del cuello. Y que en estos casos específicamente nosotros tendemos a abordar los pacientes como si tratásemos un melasma, pero donde se ha podido demostrar que el factor vascular es de gran importancia y de allí la combinación de una acción vascular con una acción pigmentaria. Volviendo al tratamiento de los léntigos solares, entonces nuestra misión fundamental sería la eliminación de la lesión. Existen muchos mecanismos desde el punto de vista químico, físico y mecánico que pueden lograr este tipo de efecto. Nosotros desde Meline les proponemos un efecto de tipo químico específicamente. Realizamos una quimioexfoliación controlada en 2 pasos, denominada Meline Spots,
que busca específicamente producir una coagulación proteica que lleve fundamentalmente a la profundización de los elementos a nivel del estrato dérmico superficial para eliminar entonces esa mácula hiperpigmentada. Normalmente cuando aplicamos el tratamiento tienden a aparecer puntos de frosting diseminados sobre la lesión que la tratamos en forma única y específicamente donde se encuentra. Esa lesión tiende a causar una costra que lentamente se va levantando hasta que cae completamente, llevándose consigo todo el elemento pigmentario y eliminando por completo el léntigo o por lo menos eliminando gran parte del mismo. Este es otro caso tratado con Meline Spots. Fíjense, estos léntigos en estas áreas particulares y cómo únicamente a través de la aplicación de una sesión se logra la posibilidad terapéutica de eliminar la lesión. En este paciente se realizó una primera sesión, hubo una mejoría bastante interesante de más de un 60% de aclaramiento y eliminación de la lesión. En estos casos en que ocurriese esta respuesta, es posible entonces poder después de 30 o 45 días repetir el tratamiento de aplicación a nivel de la oficina médica y conseguir entonces la eliminación total de la lesión. Todo dependerá también de cómo evoluciona el paciente y cuál es el grado de satisfacción que el paciente presenta. Y en este caso, igualmente, dos léntigos tratados y posteriormente a la caída de la costra, la eliminación absoluta de la lesión. Igualmente, podemos utilizar el tratamiento a nivel del dorso de las manos. La única recomendación que debemos hacer al respecto, que es fundamental, es el hecho de que cuando las lesiones tienden a confluir de manera muy importante, es bastante difícil escoger cuál de las lesiones tratar, ya que al tratarse de una quimiofoliación que tiende a producir una penetración hasta la dermis papilar, nosotros sabemos que no debemos extender el tratamiento a lo largo de todo el margen cutáneo corporal, sobre todo porque la capacidad de regeneración que tiene esta piel es bastante tórpida y pudiésemos en algunos casos cambiar una lesión pigmentaria por una lesión cicatricial. De tal forma de que recomendamos el uso de Meline Spots cuando tenemos léntigos solares a nivel del dorso de la mano en forma más aislada y pequeña, con lesiones de medio centímetro por lo menos, igualmente en el antebrazo si son lesiones aisladas. ¿Correcto? ¿En qué consiste el Meline Spot? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a nivel de protocolo? El protocolo para el médico consiste en un producto que trae dos pasos. El primer paso viene en un frasco ampolla transparente y es una solución de igual forma. Esa solución la vamos a aplicar sobre la lesión que queremos tratar una vez que hemos limpiado el área de la piel y desengrasado muy bien y de forma enérgica el área donde vamos a aplicar los componentes ácidos, porque debemos tratar de buscar una mayor interacción de los mismos con el tejido cutáneo, con el fin entonces de permitir una rápida y mayor penetración y la obtención del efecto terapéutico que deseamos conseguir. Cuando aplicamos entonces el paso número uno, que es la solución, vamos a tomar una cantidad mínima del producto, ya que con 0,1 mililitro es suficiente. Vamos a humedecer un cotonete o, si ustedes prefieren, un palito de naranja, un palito de madera, y vamos a tocar humedeciendo la lesión y dejando impregnado entonces el producto sobre la misma, pudiendo en algunos casos hacer un ligero frote si deseáramos. Vamos a colocar una primera capa. Vamos a observar, si no hay aparición de puntos de Frosty, aplicaríamos una segunda, máximo una tercera capa hasta que veamos la aparición de esos puntos. Posteriormente a ello, vamos a tomar una pequeña cantidad de la mascarilla del paso número 2. Es una mascarilla bastante compacta que la podemos aplicar a través de un palillo de madera, de un bajalengua o de un cotonete. Vamos a hacer una capa homogénea sobre toda la lesión sin haber retirado la sustancia de la solución del paso número 1 y podemos proceder a la oclusión de ese elemento. Podemos utilizar plástico tipo, eh, tipo emboplast, tipo este tipo de elementos que sellan a nivel de la piel, o pudiésemos utilizar una curita o una tirita y
obliterar, ocluir ese elemento para que exista una mayor penetración queratolítica y al término de 1 hora, máximo 2 horas, se va a retirar ese elemento de sobre la lesión y se va a lavar con abundante elemento jabonoso para retirar todo el producto de la superficie. Se le explica al paciente entonces que inicialmente la pigmentación se va a ver mucho más oscura, que generalmente durante 2 o 3 días se va a ir constituyendo una costra que se va a ir levantando y que más o menos entre el sexto y el séptimo día termina de caer, desapareciendo o por lo menos aminorando en un porcentaje muy, muy importante la lesión. ¿Qué contiene el paso número uno de solución? Tiene ácido acelaico al 15%, que es un activo que inhibe específicamente la tirosinasa y altera el sistema redox a nivel de la mitocondria, no permitiendo que haya una codificación y una transcripción adecuada a nivel de lo que es la producción de enzima intracelularmente, es decir, que evite entonces el que la enzima entre a los premelanosomas y que exista un proceso de pigmentación. Ácido tranexámico y feniletirresorcinol como dos elementos que accionan en la vía presíntesis, que ayudan a controlar y a modular la actividad del melanocito y que van a ayudar igualmente a generar procesos que no lleven a una elaboración y activación del compuesto enzimático y por lo tanto a la maduración melanosómica. En el paso número 2, que es la mascarilla, vamos a encontrar dos elementos básicamente queratolíticos, el ácido pirúvico y el ácido salicílico, que van a accionar entonces específicamente para promover una remoción importante a nivel de lo que es el estrato epidérmico y con ello contribuir y sinergizar la actividad de los activos que se han colocado en el paso número 1 para eliminar entonces la lesión. Si usted quiere realizar un pretratamiento o inclusive usted quiere realizar una primera sesión y tiene intención de realizar una segunda porque es un léntigo de una evolución bastante prolongada, entonces nosotros le proponemos igualmente el uso de Meline 02 Spots. El Meline 02 Spots es una solución en forma de gel que viene en un rolón y que está diseñada específicamente para que el paciente aplique directamente sobre la lesión que va a tratar 1 o 2 veces al día, 10 días antes del tratamiento y puede empezarlo a utilizar una vez que la costra ha caído, igualmente para reforzar la actividad de despigmentación. Está constituido por 4 activos que actúan a nivel de la presíntesis de melanina, como son el ácido fítico, el tranexámico, que ya lo mencionamos, el feniletirresorcinol y la melanostatina 5 o nanapéptido 1, que es un activo agonista del receptor de melanocortina 1 y que por lo tanto compite bioquímicamente con las hormonas derivadas de melanocortina, como la melanina estimulante alfa y la adrenocorticotropa, para que no se induzca la síntesis de melanina. Y el otro constituyente es retinal, un retinoide que específicamente participa en el turnover o recambio epidérmico, que también participa en la inhibición de la transcripción de la enzima tirosinasa y que interfiere en la cesión de melanosomas hacia el queratinocito. Este es entonces el complejo que constituye el tratamiento de Meline Spots. El Meline 01 Spot, como siempre, viene en la caja externa, es decir, en el empaque secundario, con una línea roja, lo que indica que es un producto profesional de uso en la oficina médica. Y el Meline 02 Spot viene con una línea gris a nivel de lo que es el empaque secundario, que identifica que es un producto profesional para uso en casa. Igualmente, luego que uno realiza el Meline Spots y que ha retirado la oclusión y ha limpiado efectivamente la mascarilla de la superficie de la piel, el paciente podría utilizar Meline Moist o Meline Restore si le indicamos cualquiera de estos dos productos para específicamente promover la repitelización adecuada y controlar los agentes inflamatorios que puedan accionar sobre la piel. Muy bien. El otro tratamiento que les quería mencionar es Meline Dark Circles. Siempre, desde hace algún tiempo ya, ha existido una necesidad imperiosa de parte de la gente de consultar por la presencia de ojeras a nivel del área infraorbitaria y representa entonces dentro de lo que es el área de consulta actual un motivo bastante importante por el cual los pacientes acuden a nuestras oficinas de trabajo.
Es una condición bastante común, es una cosa que, digamos, puede influir de manera importante, un elemento estético que puede influir de manera importante en lo que es la calidad de vida de los individuos. Ahora bien, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que existen diversos factores que inciden en la aparición de estas alteraciones. Hay quienes tienen, por ejemplo, un oscurecimiento del área ocular inferior o inclusive periorbitaria por un elemento netamente genético hereditario. Hay pacientes que han tenido, digamos, alteraciones de tipo de dermatosis crónicas o de cuadros de dermatitis específicamente en la piel que conllevan a la aparición de una hiperpigmentación de tipo postinflamatorio y que por lo tanto generan una alteración pigmentaria en esa área. Igualmente se habla de que en el caso de envejecimiento, el adelgazamiento de la piel en forma importante de esa área tan particular puede llegar a una mayor visualización de la vascularización y producirse entonces aquellas ojeras que se ven más de tipo eritematosa purpúrea. En este sentido, entonces, Juan y colaboradores en el año 2014 propusieron una clasificación cuando vamos a tratar ojeras y esto es bastante importante ya que hay algunas entidades específicas que no pueden ser valoradas como un elemento de trastorno pigmentario. Ellos proponen en su grupo de investigación que las ojeras las podemos dividir en pigmentarias, vasculares y estructurales. Cuando hablamos de pigmentarias, estamos hablando entonces específicamente de que el área se encuentra con una zona de pigmentación marrón oscura que puede ir desde un color pardo a un color mucho mayor y que puede ocupar el párpado inferior únicamente o todo el área palpebral. Cuando hablamos de una ojera de tipo vascular, existe una coloración más eritematosa purpúrea, tiende en algunos casos a verse algunos capilares ante la angiectasia y puede estar presente el edema periocular o no. Y cuando hablamos de una ojera estructural, entonces son sombras que se producen por las diferencias de reflexiones que hay a nivel de la luz cuando se han producido cambios anatómicos derivados de procesos de envejecimiento, como por ejemplo la pseudoherniación de las bolsas adiposas infraorbitaria, como puede ser la aparición del surco nasoyugal o del surco palpebromalar, como puede ser igualmente la deflación del SUF y la conformación de un festón malar o inclusive como es el desplazamiento y deflación de las bolsas malares profundas que conlleva entonces a una depresión importante a nivel del área infraorbitaria y que constituyen entonces valles y montañas, si lo viésemos desde el punto de vista de una escala geográfica en donde la iluminación va a incidir en formas distintas y tiende a crear entonces estos tipos de alteraciones en relación a oscuridades. También hablan estos autores de que las ojeras pueden ser de tipo mixto, entonces podemos encontrar una combinación de dos de ellas o inclusive una combinación de las tres. Eso es importante ya que a la hora de abordar, a la hora de incidir en una actividad terapéutica, debemos tomar en cuenta esos factores para saber entonces hacia dónde debemos dirigir el tratamiento y cómo lo podemos combinar. En el caso de esta otra valoración, un estudio publicado en el 2019, podemos observar claramente cómo ellos pudieron demostrar, comparando mediciones de pigmento melánico y de alteraciones vasculares del área periocular de la piel, del área periocular, en relación al área de piel de la mejilla, la piel más cercana al área, ¿correcto? Básicamente en el área malar. Y ellos pudieron denotar que aquellos pacientes que tenían en realidad ojeras pigmentarias vasculares, o ojeras vasculares, ciertamente presentaban ese tipo de alteración de denotar una mayor cantidad de depósito de pigmento melánico o una mayor cantidad de elementos vasculares a nivel de la superficie de la piel que generan entonces los cambios que van a producir todo este tipo de alteraciones. De la misma forma, desde el punto de vista del uso del ultrasonido, entonces se ha evaluado que una piel tan delgada como ya per se es el área periocular, pero que aún se puede ver todavía mucho más adelgazada por el proceso de envejecimiento, sin duda alguna va a favorecer la aparición visual de estos elementos a nivel de cambios pigmentarios o estructurales en esa área y originar específicamente la ojera.
En este otro estudio igualmente se valoró el uso de videocapiloscopia para determinar esa dilatación que ocurre a nivel de vasos capilares y vasos precapilares en el sentido de que se hacen mucho más evidentes y se pueden transparentar a través de la piel y por lo tanto contribuir a esa aparición de lo que es entonces una ojera más de tipo vascular o estar combinada con la parte pigmentaria o la parte estructural. Asimismo, otros estudios como este realizado por Park y colaboradores en el 2016 hablan específicamente entonces de lo que se refiere al uso de diferentes elementos con fotografías polarizadas, accionando con radiaciones ultravioletas u otro tipo cromatográfico para determinar si una ojera es de tipo vascular, es de tipo pigmentaria o inclusive puede ser de tipo mixta. Eso para nosotros tiene gran valor porque ciertamente Meline Spot está dirigido Meline Dark Circles está dirigido específicamente al tratamiento de las ojeras pigmentarias vasculares. No tenemos nada que ver con la acción estructural. La acción estructural todos sabemos que debemos recurrir a elementos que conlleven justamente a disminuir esa presencia de diferentes conformaciones anatómicas a nivel del área palpebral para poder contribuir a la disminución de este tipo de evidencia en lo que se conforma una ojera estructural. Pero desde el punto de vista de pigmento y desde el punto de vista de lo que puede ser la acción vascular, entonces nosotros podemos accionar con un tipo de producto en particular. Debido a ello, entonces, Meline Dark Circles está presentado igualmente en un protocolo de tipo oficina médica, que igualmente presenta una línea roja y que contiene dos pasos. El primer paso está constituido por un 3,75% de derivados acéticos, es decir, de ácidos carboxílicos, y un 15% de ácido láctico, un alfa hidroxiácido, que van a buscar específicamente el recambio epidérmico de manera fundamental, además de conllevar a una estimulación fibroelástica y a la reposición de las condiciones naturales y fisiológicas de los tejidos superficiales de la piel. En el segundo paso, que esté identificado con un frasco ampolla de color ámbar y que también es una solución, contiene ácido fítico al 4%, ácido ascórbico al 5%, microencapsulado y vitamina A al 0,6%. En este caso, estamos trabajando entonces con activos que van a producir antioxidación, renovación epidérmica, estimulación del engrosamiento dérmico, inhibición de la transcripción de tirosinasa y reducción de la melanina oxidada a nivel de la superficie cutánea, de tal manera de conllevar, así como a una renovación celular, a un aclaramiento de la zona tratada. ¿Por qué manejar entonces derivados acéticos y ácido láctico? Porque en combinación pueden producir una exfoliación bastante eficiente, controlada y segura para esta área, sobre todo en las concentraciones que se manejan. Y porque además de promover una renovación epidérmica importante, tienen la capacidad de estimular una acción fibroelástica, aumentando la posibilidad de mayor depósito de elementos de tejido conectivo, produciendo un engrosamiento de la dermis y contribuyen igualmente a mejorar las condiciones fisiológicas de la barrera cutánea, lo que permite tener una disminución de la pérdida transepidérmica de agua, generar un mayor contenido de hidratación a nivel de la piel y con ello mejorar la textura y la suavidad, así como el brillo. La vitamina C, componente del segundo paso, es extremadamente importante por muchísimas condiciones. Es un gran antioxidante, es un fotoprotector queratinocítico comprobado, tiene cualidades antiinflamatorias muy importantes, es fundamental para la acción de las hidroxilasas que permiten la conformación de dos aminoácidos fundamentales para la síntesis de colágeno, como son la hidroxiprolina y la hidroxilicina, y además contribuyen a la despigmentación, por un lado, disminuyendo la autooxidación de dopa-dopaquinona, por otra parte, disminuyendo la actividad de radicales libres como elementos de estimulación al melanocito, y por último, por la capacidad reductiva bioquímica que tienen sobre la melanina ya conformada, convirtiéndola, disculpen, en un pigmento más claro. Todos esos factores entonces contribuyen a que el ácido ascórbico sea un excelente activo para generar un cambio a nivel de la piel que presente este tipo de inconvenientes.
El ácido fítico trabaja en conjunto con el ácido ascórbico para producir una acción antioxidante, pero además tiene un efecto quelante sobre el cobre y el hierro, y específicamente en la enzima tirosinasa, disminuyendo entonces su actividad en los primeros pasos de conformación bioquímica de síntesis de melanina. Y trabaja entonces en sinergia con otros antioxidantes naturales. Y por último, la vitamina A es un elemento que tiende a producir un efecto muy importante a nivel de la piel, estimulando la queratopoiesis, aumentando la síntesis de colágeno, inhibiendo la transcripción de tirosinasa y bloqueando la entrega de melanosomas hacia los tejidos, lo que permite que exista una autofagia mayor de estos melanosomas y por lo tanto un elemento pigmentario mucho menor de depósito. Este tratamiento profesional es acompañado por un tratamiento en casa. Igualmente viene en forma de rolón porque es muy fácil de aplicarse sobre un área tan delicada como el área perioral y está constituido, como ustedes ven en pantalla, por tres activos que accionan directamente sobre la pigmentación: el ácido tranexámico, que tiene muchísimas funciones importantes para modular y controlar la actividad de melanogénesis, y la alfarbutina y el ácido cógico, que son elementos específicamente que van a accionar sobre la inhibición de la actividad de la enzima fundamental de la melanogénesis. Por otro lado, el resto de los activos que están contenidos en el producto están derivados específicamente a una actividad antiinflamatoria, antiedematosa, antioxidante, venotónica y linfoquinética, con el fin de poder proporcionar una combinación de elementos que puedan trabajar sinérgicamente en lo que puede ser digamos, las alteraciones de tipo pigmentario y vascular, y de esa manera ayudar en forma conjunta a los pacientes que puedan presentar algún tipo específico de esta alteración en el tipo de ojera que presente, o inclusive en una combinación de ellas. El ácido tranexámico sabemos que tiene una gran importancia debido a que inhibe la actividad plasmina-plasminógeno, pero también tiene la capacidad de inhibir lo que es la actividad del factor de crecimiento vascular endotelial y generar una disminución de la cadena inflamatoria dada y manejada específicamente por activación del ácido araquidónico, disminuyendo la acción de prostaglandinas, citoquinas inflamatorias y leucotrienos a nivel del melanocito. El ácido cógico acciona por quelación del cobre en el sitio activo de la enzima, pero además, perdón, tiene la capacidad de producir una interferencia a nivel de interleuquina 6 y 8, inhibiendo la transcripción del factor de microftalmia y de esa manera disminuyendo la transcripción de tirosinasa, por lo tanto, disminuyendo la melanogénesis. Por su parte, la arbutina acciona específicamente como un inhibidor de tirosinasa e inhibe la maduración de los melanosomas. Por lo tanto, vamos a tener esa capacidad de tener menor cantidad de producción de eumelanina oscura. Los otros elementos son elementos vasculares, elementos que actúan como venotónicos, específicamente como linfoquinéticos, como una alfa-benzopirona representada por el Melilotos officinalis, que además ha demostrado tener una gran capacidad antioxidante y antiinflamatoria, como es el caso de la inhibición del óxido nitroso y de la ciclooxigenasa 2, y por lo tanto la disminución de liberación de citoquinas y factores de crecimiento que inducen los procesos de inflamación. Es entonces un activo de bastante importancia dentro de lo que es el cóctel que se maneja para el paciente en casa. Se acompaña de la rutina, que es una gamma benzopirona que tiene una capacidad de acción flebotónica bastante importante, del Ruscus aculeatus, que también trabaja de manera coordinada y sinérgica con estos dos elementos y que favorece la actividad que ambos pueden tener a nivel del tejido. Siempre realizamos la limpieza de la piel utilizando nuestro Gentle Foam. Gentle Foam es una limpiadora específicamente de la línea Meline, que además de estar elaboradas con textoactivos anfóteros y no iónicos, sin alterar la barrera cutánea y permitiendo que se mantenga la fisiología del pH y de los elementos lipídicos a nivel de la superficie epidérmica, tiene
dos componentes que cobran valor a nivel de lo que es la preparación cutánea, como es el bisabolol y el dexpantenol, que preparan la piel entonces para que tenga una menor actividad inflamatoria, una mayor capacidad de hidratación, una mayor regeneración de sus elementos de barrera cutánea, permitiendo entonces una mejor penetración de las sustancias que vamos a aplicar en el tratamiento en oficina. Una vez que hemos limpiado la piel, no vamos a desengrasar. Es una piel extremadamente delgada y evitamos en todo momento el que podamos, digamos, accionar bruscamente y de manera muy intensa sobre la piel. Vamos a tomar una pequeña cantidad del paso número 1 y del paso número 2, generalmente con 0,2, 0,3 mililitros es suficiente y sobre todo si se va a trabajar el párpado inferior no necesita mayor cantidad. Si fuésemos a trabajar el párpado completo superior e inferior, quizá se necesite una mayor cantidad. Del paso número 1, ayudados con un bastoncito de algodón, vamos entonces a aplicar una primera capa y vamos a medir la sensibilidad que el paciente presenta. Si el paciente dice que molesta un poco, hay un poco de prurito, un ligero ardor, podemos proceder a colocar una segunda capa. Sin embargo, si el paciente manifiesta tanto en la primera o en la segunda capa que siente un ardor muy importante, dejamos el tratamiento hasta allí y sin retirarlo, procedemos entonces a colocar una máximo dos capas del paso número 2, dependiendo del grado de tolerancia que el paciente tenga. Una vez que hayamos colocado la capa o las dos capas del paso número 2, vamos a dejar actuar todos los componentes durante 15 minutos y luego con ayuda del FOAM vamos igualmente a emulsionar todo ese elemento y a retirarlo con ayuda de agua. Finalmente, vamos a aplicar Meline Moist, que recordemos que es un gel constituido por moléculas de ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular que ayudan a crear una capa impermeable sobre la piel, manteniendo la hidratación y promoviendo la reestructuración cutánea. Yo les muestro por acá un video de aplicación en relación a lo que refiere a Meline Darcy, que es muy importante tener en cuenta que el paso número 1 viene en un frasco ampolla transparente, el paso número 2 en un frasco ampolla de color ámbar y que cuando los vamos a vaciar para realizar el tratamiento debemos tener mucha vigilancia y ser muy específicos en colocarlos en forma correcta. De todas maneras, el paso número 1 es transparente, el paso número 2 tiene un color amarillento debido a los activos específicos que maneja. A pesar de que a nivel terapéutico nosotros hemos podido validar la acción de 3 capas del paso número 1 junto a 2 capas del paso número 2, no todos los pacientes tienen la misma sensibilidad ni tienen la misma tolerancia en relación a la resistencia que pueden tener sus elementos celulares a los activos. Por ello, es muy importante valorar la respuesta que el paciente presenta. Si yo coloco una capa del paso número 1 y el paciente me dice que le arde de manera profusa, paso a colocar una capa del paso número 2 y se sigue ardiendo de manera muy profusa. Espero el tiempo. Si en 10 minutos, a pesar de no llegar a los 15 minutos, se hace intolerable, procedemos a retirarlo. Siempre tenemos que jugar con la sensibilidad que el paciente demuestra. Nosotros no podemos, a pesar de que un protocolo esté escrito y haya sido validado, nosotros sabemos que en medicina no podemos ser rígidos con la aplicación de protocolos porque no todos los pacientes tienen el mismo tipo de reacción. Entonces, es importante ir valorando el efecto que el paciente tiene. Va a apelar ligeramente, no es nada tan llamativo, no es nada tan importante, pero sí va a tener una peladura en los días sucesivos, puede utilizar sus productos sin ningún tipo de inconveniente, se le puede indicar el uso de protector solar en forma de make-up si lo tienen o en alguna forma de que tenga color. Nosotros tenemos las BB Cream que tienen óxido de hierro, dióxido de titanio y óxido de zinc y que además de proteger entonces de la acción deletérea del sol, producen un poco de color que ayuda a que el paciente inclusive esté o la paciente esté mucho más cómoda. Dependerá igualmente del gusto que cada uno de los pacientes tenga, ¿correcto? Es una terapia bien tolerada, yo particularmente la tolero muy bien. Las sesiones se pueden realizar en número de 3 para completar un ciclo, una cada 15 o 21 días. Igualmente dependerá del
de la reacción que el paciente tiene. Si usted hace un tipo de protocolo como esto y ve que la piel se pone muy oscurita, que el paciente tiene un poco más de edema, que la exfoliación fue bastante profusa, entonces usted la próxima sesión la puede hacer dentro de 21 días. Sin embargo, si posterior a la aplicación del primer tratamiento el paciente se comporta de una manera bastante general y esperada, entonces usted a los 15 días puede aplicar la segunda sesión del tratamiento, así hasta completar una tercera, que es el ciclo terapéutico. Y durante la terapia, por supuesto, el paciente va a utilizar el producto en casa, solamente parando su aplicación 48 horas antes de la aplicación del producto en el consultorio y reanudando su aplicación 48 horas después del procedimiento que se ha practicado en la oficina médica. Entonces, es un protocolo bastante sencillo que podemos combinar con, siempre me preguntan, ¿y si yo le quiero hacer al paciente un tratamiento con PRP en esa área, se la puedo hacer en conjunto? No hay problema. Yo le quiero hacer mesoterapia con microagujas, no hay problema. Yo le quiero aplicar terapia lumínica, no hay problema. Lo único que nosotros le pedimos es que básicamente tenga siempre la precaución del fototipo cutáneo que va a tratar y que siempre que usted combina tratamientos, si hace una mayor agresión a la piel, debe estar pendiente de que no ocurra ningún cuadro inflamatorio importante, porque de ocurrir, entonces ese cuadro inflamatorio puede traer consigo una hiperpigmentación mucho mayor. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener siempre presente. Nosotros hicimos un trabajo para validar este protocolo terapéutico, encontrando que la mayoría de los pacientes estaban muy satisfechos con el grado de despigmentación. Por supuesto, el protocolo se validó con pacientes de España, la mayoría de los pacientes que eran de fototipo 2 y 3, muy pocos de fototipo cutáneo 4. Los fototipos 2 y 3 demostraron una mejoría mucho más importante a los 90 y 120 días de realización del tratamiento. El fototipo cutáneo 4, los pacientes pertenecientes al fototipo cutáneo 4 presentaron mejorías, pero por supuesto no tan importantes, es decir, excelente en relación al tratamiento, pero es que también existe una condición endógena de pigmentación y un color particular en quienes somos del fototipo cutáneo 4. Entonces, eso igualmente debemos valorarlo. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Nosotros también tenemos un producto que se puede colocar por vía intradérmica, bien sea utilizando sonoforesis, utilizando microagujas o utilizando la inyección directa. Se llama Meline ID, de intradermoterapia. Los constituyentes son tranexámico y gluconato de magnesio como elementos de presíntesis, glutatión como elemento antioxidante y derivación de la síntesis de melaninas a melaninas más claras, y el ácido ascórbico y la niacinamida como elementos de control de la actividad post-síntesis de melanina, y con ello conjugar elementos que puedan contribuir a este tipo de acción. Siempre que valoramos los activos que vamos a utilizar a nivel de los productos, nos valemos de toda la información científica existente en relación a la eficacia y seguridad que estos activos tienen, y por lo tanto poder brindarles así igualmente a ustedes una gran seguridad y una buena a excelente eficacia en relación a la actividad que pueden obtener en sus pacientes, y que se puede valorar específicamente a través de las mediciones de despigmentación, bien sea por el MASI, por el MASE modificado, o si ustedes tienen ya, digamos, equipos que puedan manejar valores como el L, el ITA, y corroborar de una manera más científica la forma de despigmentación con un mexámetro y con un corneómetro, pues muchísimo mejor, ¿correcto? Pero existe en todos los activos una evidencia importante en relación a su actividad. Inclusive hay productos en el mercado con publicaciones científicas importantes que combinan este tipo de activos para traer como consecuencia efectos despigmentantes. Nosotros simple y llanamente hacemos una proposición de unas concentraciones muy específicas para lo que se refiere al área periocular, porque es un área que debe manejarse con muchísimo cuidado por las condiciones anatómicas que tiene. Sin embargo, frente a los estudios que han sido publicados en relación al tratamiento de las ojeras pigmentarias con productos tópicos, con peelings y
con lo que es la parte intradérmica. Sobre esa base, igualmente Meline ha desarrollado estudios in vitro y el estudio in vivo que les mostré anteriormente, validando la eficacia del tratamiento. Vemos aquí unas fotografías de antes y después del tratamiento de Meline. Fíjense que en esta paciente se trabajó el área palpebral en forma integral, tanto superior como inferior, y se obtiene una mejoría de lo que es la acción pigmentaria, una ojera que combina básicamente una acción de depósito de melanina con una acción vascular. Una mejoría que si bien no es del 100%, podríamos decir que es de más de un 60% y que es bastante satisfactoria, tanto para los pacientes como para quienes tratamos. En esta paciente, una chica muy joven, 24 años de edad, con un área pigmentaria sobre todo en la porción media y medial del párpado inferior. Igualmente le hicimos tratamiento solamente a nivel de lo que fue el párpado inferior, fue una de las participantes dentro del estudio, observándose al final del tratamiento una mejoría bastante interesante, a pesar de ser un fototipo cutáneo 4, un brillo, una homogeneicidad del color con bastante importancia en lo referente a la ojera. Esta, una paciente ya caucásica de fototipo cutáneo 3, con una ojera más vascular que pigmentaria, y al culminar el tratamiento, un aclaramiento bastante interesante en relación a lo que es la presencia de la ojera a nivel del elemento cutáneo de valoración y por lo tanto una condición de mejoría estética importante. Me conocen, es mi persona, también me hago este tipo de tratamiento porque soy ojeroso, sobre todo a nivel de la parte del párpado inferior. Este fue en parte el resultado del primer tratamiento, el primer ciclo terapéutico que se me practicó, a pesar de no tener un resultado. Como yo les decía, soy un fototipo cutáneo 4, no llego a tener un resultado excelente ni espectacular, pero es un resultado bastante bueno si tomamos en cuenta la oscuridad que yo naturalmente presento y que quienes me conocen lo saben, que naturalmente presento a nivel de esa área. Y por lo tanto, lo que yo hago fundamentalmente en mi caso es practicar un ciclo terapéutico cada 6 meses para promover justamente mantener el efecto de esa acción, ya que en mi caso se trata específicamente de una pigmentación tanto genética como posinflamatoria, debido a que por mi cuadro de rinitis alérgica yo tengo un maltrato a nivel de dermatitis inflamatoria producida por el efecto de rascado a nivel de los ojos. Entonces, a pesar de que eso lo he aprendido con muchos años, sigo teniendo el efecto per se de este tipo de alteración y por lo tanto me favorezco de este tipo de tratamiento. ¿Ok? Bien, esos eran los dos elementos que yo quería tocar el día de hoy específicamente, lo que era el abordaje de los léntigos solares a través del uso de Meline Spot con su tratamiento para casa y el tratamiento profesional para la oficina médica y el tratamiento para las ojeras que puede, vuelvo a repetir, ser combinado con cualquiera de los procedimientos que busquen igualmente la mejoría estética del área periocular, siempre teniendo cuidado fundamental con no producir una actividad inflamatoria severa que pueda llevar a una hiperpigmentación postinflamatoria de mayor gravedad. Yo le agradezco muchísimo a Gea Medical, distribuidor exclusivo de Meline para Venezuela, la oportunidad que me da para participar junto a ustedes y compartir parte del conocimiento que brinda Laboratorios Inesteti a nivel de todos los países donde se comercializan sus productos. Le agradezco a Laboratorios Inestetic, por supuesto, por darme la oportunidad de trabajar junto a ellos y de participar en la formulación y en la investigación de los diferentes productos que se producen y especialmente les agradezco a todos ustedes por acompañarme, por estar pendientes siempre de los seminarios o las charlas que doy. Profundamente agradecido y quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan.